Isten hozta önöket. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Les damos la bienvenida al segundo día del Congreso Eucarístico Internacional, esta vez aquí en UNEXPO. Soy el moderador por parte de la Secretaría General y también radiolocutor de Radio Húngara. El amor ordena, vete, la Eucaristía y la vida cristiana. Animamos a todos a ceder durante la próxima hora a esta llamada y acudir a la presentación de Mary Haley. La teóloga es una de las 3 primeras mujeres que forman parte de la Pontificia Comisión Bíblica. Fue nombrada por el Papa Francisco en 2014. Welcome everyone on the second day of the International Eucharistic Congress. Una vez más, el moderador está dando la bienvenida a los asistentes en inglés. Hungarian Catholic Radio. Love says go. The Eucharist and the Christian life. Mary Haley is one of the first 3 women ever to serve on the Pontifical Biblical Commission. She was appointed to this commission in 2014 by Pope Francis. Please welcome Mary Haley. Thank you. Good afternoon. Buenas tardes. Jesus Christ. Alabado sea el Todopoderoso. To this workshop. Les damos la bienvenida a este taller. ¿Cuántos de ustedes son de Hungría? Okay, a few of you. Un número muy alto. ¿De otros países? Praise God. Welcome to all of you. I'm Les so doy la bienvenida. Me siento sumamente feliz que estén tantos aquí. women in the church. And that's not the topic I'm speaking El objetivo de este taller y su título something about that as well. podría ser en teoría el papel que desempeñan las mujeres en la Iglesia, pero si nos da tiempo para ello, entonces volveré sobre la cuestión. En realidad, el título que lleva esta ponencia I'd like to begin with a prayer. es el ordenamiento. Vete y vamos a rezar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos las gracias por este maravilloso acontecimiento en Budapest, corazón de Europa, y te rogamos, nuestro Padre, que nos envíes tu Espíritu Santo, nos colmes de tu Espíritu Santo, que colmes nuestros corazones y manifiestes a ti mismo y tu voluntad para que sepamos lo que quieres de nosotros. Rezamos, Padre nuestro, para que crezcas en nuestros corazones el don de la Eucaristía y que nos asombre lo que has hecho por nosotros. Y te rogamos que nos ayudes a despertarnos a una nueva fe, de manera que podamos salir al mundo exterior y podamos compartir este don que nos has dado con los demás. Todo eso te lo pedimos en nombre del Padre. María reza por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de empezar, debo hacerles una confesión. Se trata de lo siguiente. El orden, el título de mi ponencia viene de un maravilloso libro. Se trata del autor Jason Chin, que es un líder carismático protestante y fundador del movimiento Love Says Go. Aunque él no lo decía con ese propósito, yo creo que esta breve frase pues resume muy bien la finalidad de lo que es la Eucaristía.
Pues, como es bien sabido, la palabra misa viene de la frase en latín que el sacerdote dice al final de la liturgia, ite missa est, tal como lo hemos escuchado esta mañana, que quiere decir, idos tenéis una misión. Pero, ¿a quién va dirigido todo eso? Se trata, pues, de la Iglesia, por supuesto, es decir, a todos los que somos enviados al mundo para compartir el don que se nos ha ofrecido. En la Eucaristía encontramos el amor divino, el amor inagotable e incondicional de Dios, derramado en la pasión y muerte de Jesucristo en nuestros corazones y cuerpos. Este amor no es estático, sino está lleno de energía divina que nos impulsa a salir a un mundo que lo necesita desesperadamente. Pues como escribió San Pablo, nos impulsa el amor de Cristo porque estamos convencidos de que el hombre murió por todos. El amor dice, vete. Así, en resumidas cuentas, el objetivo de la Eucaristía y de cada misa a la cual asistimos es la misión. En este sentido, todos somos misioneros. Ite missa est. En Estados Unidos hay iglesias que tienen carteles colocados a la salida del aparcamiento para que en cada ocasión los fieles puedan verlos cuando salen de la iglesia el domingo por la mañana. Dicen los letreros, ahora entras en el espacio de misiones. Esta es una buena idea. Cada vez que salimos del recinto, pues entramos en otra zona. En la Eucaristía tenemos ante nosotros toda la transubstanciación de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, el glorioso, se despojó de su gloria divina y luego entró de lleno en este mundo con todas sus alegrías, sufrimientos y cargas. Luego entregó su propio cuerpo para ser partido y su sangre para ser derramada, a fin de que pudiéramos ser redimidos, curados y resucitados, para que pudiéramos compartir su vida divina. Cada vez que asistimos a la misa, Jesús se manifiesta ante nuestros ojos en el proceso de despojarse de su gloria y entramos en la realidad de Cristo para poder extenderla al mundo. En este sentido, la finalidad de la Eucaristía es dar un programa a toda nuestra vida. Si leemos atentamente los Evangelios, descubriremos que revelan esta verdad de forma oculta. Los Evangelios describen muchas comidas en las que Jesús comió con sus discípulos, amigos como María y Marta, los fariseos, los pecadores, o en muchos casos con los recaudadores de impuestos. A su manera, estas comidas señalan el camino hacia la comida culminante de la vida de Jesús, a saber, la última cena,
donde instituyó la Eucaristía. De manera oculta, estas ocasiones nos enseñan lo que significa vivir una vida eucarística. Me gustaría centrarme en dos comidas del Evangelio en particular. En primer lugar, la alimentación de los 5.000, el pasaje encontrado en Marcos, la multiplicación de los panes y los peces, y luego las bodas de Caná. Vamos a ver ambos pasajes con mayor detalle. Pues tratemos de imaginarnos todo este escenario. Jesús, durante su ministerio terrenal, se corrió la voz de que esta persona de Nazaret sanaba a los enfermos y pues decía cosas increíbles, por lo que grandes multitudes se reunieron a su alrededor. Nos podemos imaginar las dimensiones de esa muchedumbre. Entre esa gente había pues familias campesinas, muy humildes, recaudadores de impuestos, prostitutas y otras personas de mala reputación. Muchos de ellos eran físicamente defectuosos o estaban enfermos. Algunos iban en harapos, otros tenían problemas mentales, o estaban solitarios, o sencillamente algunos no olían bien. Es decir, estamos ante una muchedumbre sumamente variada. Entonces, Jesús intentaba retirarse con sus discípulos para poder descansar por fin, pero la multitud lo siguió, y cuando Jesús vio a la multitud, se sintió molesto. Surge la pregunta. No, todo lo contrario, pudiera haberlo sido por tener la intención de retirarse para descansar. Todo lo contrario, al ver a la multitud, su corazón se afligió porque eran como ovejas sin pastor, dice el pasaje bíblico. Jesús después dio una reacción profundamente física. Se le hizo un nudo en el estómago de compasión, que es la acepción literal de la palabra griega original. O sea, que dio una reacción visceral. Según Marcos, la respuesta de Jesús a la necesidad que reconoció compasivamente fue enseñarles muchas cosas. En cambio, Mateo lo describe curando a los enfermos, mientras que en Lucas vemos que enseñó y curó. Pero volviendo a lo de Marcos, ahí pues lo que vemos es que estuvo enseñando a la muchedumbre porque sentía o intuyó que lo que más necesitaban era la verdad, es decir, anhelaban el verbo de Dios, en la palabra de Dios. Y es algo que podían conseguir escuchando sus palabras. Como profetizó Amós, enviaré hambre a la tierra para que escuchen la palabra del Señor. La gente estaba hambrienta del evangelio que Jesús predicaba. La buena noticia del perdón de los pecados y del reino hecho carne en Jesús. Y lo mismo ocurre hoy con tantas personas que nos rodean. También ellas tienen hambre de conocer a Dios. La gente pasando por la calle puede parecer exitosa y rica, pero si tuviéramos ojos espirituales de rayos X, podríamos ver que en realidad tienen barrigas gordas y brazos y piernas como palos. Son como niños que pasan hambre.
padecen de una hambruna. Son hambrientos de la palabra de Dios y lo mismo vale para un gran número de católicos que van a la misa con frecuencia porque no conocen bien a la persona que toman durante la misa. Es decir, al final de este largo día de la enseñanza, durante el cual Jesús satisfizo esta profunda hambre espiritual, los discípulos decidieron que debían ayudarle a pensar en términos prácticos. Le dijeron lo siguiente: Señor, no, porque pensaron que se trataba de una persona muy espiritual, descendida desde las nubes, que no entendía nada de las cosas terrenales. Le dijeron: Señor, esta es una región abandonada, ya es tarde, que se vayan para que puedan ir a las granjas y pueblos de la región a comprar comida. En otras palabras, dejar que las ovejas que se valgan por sí mismas. ¿No? Este es el significado de este mensaje, como si al abandonar a Jesús, la gente obtuviera algo que no pudiera obtener de él. Y entonces, es una cosa muy frecuente, recurrente en la Biblia, ¿no? Que los discípulos no entienden perfectamente lo que está pasando, pero Jesús dio una respuesta sencilla: dales de comer vosotros. Dadles de comer vosotros. Los discípulos estaban un poco aturdidos. ¿De dónde vamos a sacar tanta comida? ¿Esperas que nos gastemos 8 meses de nuestro sueldo para alimentar a la multitud comprando pan? ¿Es eso lo que nos espera, Señor? No, se trata de una reacción un tanto sarcástica, irónica. Sin embargo, Jesús sabía que podría aleccionar a los apóstoles y los apóstoles podrían aprovechar lo aprendido durante su propio ministerio. ¿Cuántas veces pensamos, Señor, no tengo lo que hace falta para satisfacer las necesidades de las personas que encuentro? ¿Cómo podría yo satisfacer su hambre espiritual o su necesidad de curación o su necesidad de comida, de refugio y de ropa? O simplemente su necesidad de tener compasión, amor y comprensión. Es que tengo incluso mis problemas para poder ser paciente con mi propia familia. A veces ni siquiera puedo levantarme por la mañana. Jesús le dice a los discípulos, les pregunta: ¿qué tenéis? Ve a ver. Idos a ver. Ellos responden: tenemos 5 panes y 2 peces, 2 pescados. En otras palabras, dice que no tenemos nada. Sin embargo, en las manos de Jesús, esto pequeño que lo toma se convierte en algo grande. Lo bendice, lo parte y se lo da de vuelta para que lo distribuyan. Y enseguida, de repente, la hambre de los 5,000, quizás de 20,000 personas, queda satisfecho. Jesús revela con esto un secreto, un misterio. No debéis preocuparos por disponer de pocas cosas. Sin embargo, tenéis que venir a mí. Y vamos a los recursos insuficientes y escasos que tenéis. Dejadme a mí, traedlo a mí. Y dejadme que os llene, que os satisfaga, que os ame, que multiplique lo que tenéis. Y entonces debéis compartirlo. Vosotros, dice Jesús, ustedes
son mi respuesta al hambre espiritual de este mundo, al hambre del mundo. Ustedes son mi respuesta. Que dejen conmover sus corazones con la compasión de mi corazón, como mi corazón fue conmovido con la compasión. Sois la respuesta para el hambre espiritual de este mundo. Cuando conocemos este secreto, cuanto más distribuimos sin contar el coste, más y mucho más recibimos de vuelta de Dios y se multiplicará y siempre será suficiente, porque el amor es infinito y se ha vaciado por nosotros este amor infinito. Dales de comer, ustedes deben darles de comer. Esta es la misión de Jesús para todos sus discípulos hasta el final de los tiempos. ¿Quiénes son discípulos de Jesús aquí? Son 10. ¿Alguien más es discípulo? ¿Se considera si todavía no es discípulo de Jesús? Entonces, a lo largo de este congreso eucarístico, que terminan siendo discípulos de Jesús, entonces otra vez, ¿quién se siente discípulo de Jesús? Bueno, gracias a Dios, ya somos más. Lo que nos dice Jesús, que ustedes son la respuesta. Mi respuesta son ustedes para el hambre espiritual del mundo. Y esta es la base de la vida eucarística. Pienso en una mujer llamada Loretta, que mis padres conocieron hace un par de años. Loretta era una mujer de un matrimonio mixto y creció en circunstancias difíciles en un barrio difícil de Steubenville, en los Estados Unidos. Y un día, cuando tenía más o menos 14 años, pasaba junto a una iglesia católica por la calle y vio que la puerta estaba abierta. Nunca antes había estado en ninguna iglesia católica. Algo le atrajo misteriosamente a entrar y en su interior se sintió colmado por la presencia de Dios. Se quedó mucho tiempo y después se sintió una paz en su alma. Y después de esta experiencia empezó a ir a misa. No sabía nada sobre misas, no tenía religión, no era católica, pero empezó a visitar a las misas y ella sola, a los 14 años, se convirtió, se hizo católica por sí misma. Años más tarde, ya siendo una persona mayor, empezó a acoger a niños en su hogar. Primero 2 de sus propios nietos acogió, luego un niño que rescató de la calle cuando su madre lo estaba agrediendo. Y luego vinieron otros. Y al cabo de un tiempo quedó claro que los niños que vivían con Loretta se desarrollaban estupendamente. Era estricta con ellos, pero sabían que ella los amaba. Incluso la Agencia de Bienestar Infantil y la policía empezaron a enviarle niños abandonados o maltratados para recibir cuidado. Hubo un tiempo en el que cuidó incluso 17 niños, ella sola. Y le gustaba contar esta historia, que un día tenía que enseñar a ir al baño a 9 niños a la vez. 9 niños empezando a dejar los pañales. Todos los domingos llevaba a sus niños a la iglesia católica y llenaba 2 bancos con ellos en la iglesia. Loretta era tan pobre que a veces por la noche tenía que desenroscar la bombilla del salón para subirla al dormitorio y enroscarla allí. También padecía una enfermedad cardíaca, tenía diabetes. De hecho, ella misma necesitaba que alguien la cuidara. Sin embargo, de alguna manera
se las arregló para alimentar, vestir, amar, criar a estos niños, a todos estos. Con el tiempo, Loretta acogió a más de 100 niños, algunos temporalmente y otros hasta que llegaron a la edad adulta. Muchos de ellos se convirtieron en adultos bien educados y bien situados, prósperos. Loretta murió hace 5 años y el último hijo que crió acaba de entrar recientemente en la universidad. ¿De dónde sacó esta mujer los recursos para mantener a tantos niños cuando ella misma tenía tan poco? Ella encontró el amor divino. Ella permitió al Señor ser la fuente de todo su poder, de todo su amor. Ella se dejó saciar, satisfacer y recargar por Él. Y Jesús le dio el pan, le dio a Jesús el pan y los peces que tenía y dejó que Jesús los multiplicara. Dales de comer. Jesús no nos pide que demos de lo que nos sobra, lo que es extra, lo que nos queda del tiempo, lo que nos sobra de nuestros recursos. Lo que nos pide Jesús es que demos de lo que nos falta, de lo poco que tenemos y lo que a veces tiene un alto precio. Una vez estaba en una oración profunda, rezando ante el Santísimo Sacramento y sentí que tenía que decirle a Jesús que te amo tanto que con gusto dejaría que me rompieran en 1.000.000 de pedazos por ti. A veces los amantes dicen esas cosas locas. Pronto me olvidé de esta plegaria, de esta oración, y unos años más tarde, cuando formaba parte de la junta directiva de una hermandad de laicos, me sentía que casi me desgarraban los creyentes. Parecía no tener fin la avalancha de quejas y demandas diversas que presentaban ellos. Con frustración, un día recé: Señor, siento que me están rompiendo en 1.000 pedazos. Y en ese instante, en esa oración, inmediatamente recordé la oración que había rezado al Señor años atrás y dije: gracias, Señor. Por eso me di cuenta de que si intentaba satisfacer estas demandas por mi propia cuenta, me dirigía a la frustración, al agotamiento. Pero si dejo que el Señor sea lo primero en mi vida, si yo le dejo que sea el primero y pongo mis ojos en Él, en este caso podría darle mis panes y pescado y Él se aseguraría de que nunca se acabaran, que se multiplicaran. Y eso es así para todos nosotros. Ahora me dirijo a otra comida de los evangelios que viene del Evangelio de Juan, del capítulo 2. Esta comida también se dirige hacia la Eucaristía. Lo que encontramos allí, que la Madre de Dios, que hace en una boda, se da cuenta de una incómoda situación, que se han quedado sin vino los anfitriones. Las antiguas celebraciones de las bodas judías duraban una semana entera y el hecho de que el vino se agotara a mediados de la semana era un gran impedimento para los festejos. El vino simboliza algo más: alegría, la celebración, la abundancia. Y ningún anfitrión les sirve a sus invitados solo agua y pan. Pues se agotaba el vino y María, con su genio femenino, con su materna sensibilidad, se dio cuenta y hizo
este cuidado, se dirigió a su hijo, pero primero pareció que su hijo se negó en un primer momento. Dijo, todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, ella comprendió mejor que nadie más el corazón de su hijo y no aceptó la negativa, esta respuesta de su hijo, porque estaba motivada por su firme fe. Y por eso se dirigió a los sirvientes y les dijo, haced lo que él diga. Y después se dirigió a Jesús. ¿Qué fe tenía? ¿Qué fe tenía ella? Jesús no podía rechazar tanta fe. Entonces lo que dijo a los sirvientes les dijo, ¿veis esas 6 enormes tinajas de piedra que se utilizan para los ritos de purificación? Cada una con una capacidad con 150, galones, llenadlas. Desde este punto de vista, los sirvientes podían imaginar que lo que dijo Jesús no tenía sentido. El problema era la falta de vino, no la falta de agua. Además, les encomendó una tarea nada fácil. No sabían que Jesús podía hacer milagros. Y no se trataba de nada pequeño y fácil. Tenían que llevar estas pesadas tinajas y cargarlas al pozo de la aldea, bajarlas al pozo y luego subirlas, otra vez izarlas, llevarlas, cargarlas de vuelta al lugar de la boda y volver a ir al pozo para hacer lo mismo, probablemente varias veces, repetir, ir al pozo, de vuelta a la boda, otra vez al pozo, de vuelta a la boda. Podrían haber pensado fácilmente, ¿qué sentido tiene tanto trabajo? ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Para qué hacer esto? Podrían haber dicho, bueno, seguro que con la mitad de la capacidad de la tinaja será suficiente. Pero recordaron lo que dijo la señora, haced lo que él diga, todo lo que él diga. Y llenaron las jarras hasta el borde, sin quejas, sin decir ni una palabra, simplemente cumplieron con esto. Entonces, Jesús dijo otra cosa extraña. Ahora, sacadlo y llevadlo al maestresala. Bueno, sacar algo de agua de las tinajas y llevarlo a la maestresala, bueno, tal vez no sea una buena broma para ella, para él. Sin embargo, podemos imaginar cómo era esto, qué situación, qué extraña petición por parte de Jesús que tenían que obedecer. Sin embargo, ellos lo hicieron y sacaron agua de las tinajas, llevaron al maestresala y de alguna forma, cuando nadie miraba, el agua se convirtió en vino. De hecho, de alguna forma, el Señor hizo el milagro. No solamente que se convirtió en vino, sino en vino bueno. El mejor vino que cualquier persona jamás ha degustado. El vino de la vida divina que Jesús que realmente puede satisfacernos, lo que nos da una alegría verdadera, una celebración abundante. O sea que Jesús se revelaba a sí mismo como el verdadero esposo, Mesías, que ama a su pueblo, que derrama sobre su pueblo su amor, un buen vino, y dio más de lo suficiente, más que suficiente, más de lo necesario. Y no que solamente unas gotitas para todos, sino para todos más que suficiente para poder quedar satisfechos.
Con eso Jesús hizo su primer milagro, reveló su gloria, como el milagro de los panes. También con esto estaba ya nos dirigía hacia la última cena, anticipaba la última cena, cuando nos dio el cáliz de su sangre, fuente inagotable de perdón y de vida divina. So how often, ¿Cuántas veces el Señor nos dice que hagamos algo que parece no tener sentido? Al menos se trata de cosas que contradicen el sentido común muchas veces. Y tal como ocurrió con los sirvientes, nosotros igualmente podríamos decir que malgastar de tiempo, ¿para qué hacerlo? ¿Cuántas veces recibimos silenciosos impulsos del Espíritu Santo que luego ignoramos porque no encajan en nuestros propios planes o nos parecen una pérdida de tiempo? Y en esos momentos debemos recordar el sabio consejo de la Madre de Jesús: haz lo que os diga. Tal vez nos esté diciendo que hagamos algo muy sencillo, yo qué sé, llama a tu primo con el que no has hablado en 5 años, o llama a esa persona en la parada del autobús, ponte a charlar con esa persona porque se sienta sola y necesita oír hablar del amor de Dios por ella. U otro ejemplo, el Espíritu Santo te dice: pregunta a la mujer que está encorvada por el dolor si puedes rezar con ella para que se cure. Amigos, cuando obedecemos, Jesús convierte el agua de nuestra fe obediente en el vino de la vida divina. Es lo que pasa con nosotros, al igual que lo que pasó durante las bodas de Caná. He aquí un buen ejemplo que les voy a poner. Se trata de un amigo mío llamado Tim Green, que experimentó esta verdad. Era un abogado y trabajaba en un importante puesto en la empresa Ford Motor. Sufrió cáncer cerebral durante 20 años y soportó muchos tratamientos de quimioterapia. A pesar de ello, Tim viajaba a Ciudad de México varias veces al año con un grupo de voluntarios que atendían a los pobres, más pobres en el vertedero, llevándoles comida, ropa, atención médica, amistad y oración. Tim y su equipo experimentaron a menudo que el Señor hacía milagros, multiplicando los alimentos o sanando al instante a personas que estaban gravemente enfermas. Entonces se pusieron de rodillas al ver que la comida no era suficiente, empezaron a rezar y entonces la muchedumbre vio la comida multiplicada. A veces había habas en un recipiente contando las piezas y entonces se dieron cuenta de lo pocas que eran, se pusieron de rodillas, empezaron a repartir los contenedores y en el momento de llegar a la última persona les quedaba sobradamente alimento. Entonces Tim aprendió a escuchar la palabra del Espíritu Santo. Un día, lo que les voy a contar pasó en Estados Unidos. Tim entró en una tienda para comprar flores a su mujer y entabló una conversación con la mujer que estaba detrás del mostrador y le explicó que sufría un fuerte dolor de cabeza. Se trataba de una condición muy dolorosa desde hacía muchos meses y según explicó la vendedora, había caído
se había caído, se golpeó la cabeza contra el suelo y sufrió una conmoción cerebral, y también la caída también le causó graves daños en uno de sus ojos. Mientras hablaba, Tim sintió el impulso del Espíritu Santo y se ofreció a rezar con ella por su curación. Obedeció y arriesgó su fe. Dijo: a menudo, cuando el Señor nos pide que hagamos algo, tenemos que asumir un riesgo de fe. Entonces Tim dice que ha experimentado muchas veces cómo Jesús cura a la gente, y se dirigió a esa mujer vendedora diciendo: ¿puedo rezar con usted para que se cure? Tras algunas dudas, la mujer aceptó. Tim le tendió la mano sin tocarla, ¿no?, porque estaba al lado opuesto del mostrador. Y en el momento en que empezó a rezar, ella sintió el poder de Dios. Y a ojos vistas ya se sentía mucho mejor. Él le dijo a Tim que su dolor había desaparecido de repente, y luego le dijo: ya veo, es la obra, el milagro de Dios. Entonces la mujer se tapó el ojo bueno y se maravilló de poder leer etiquetas muy lejanas en las estanterías, algo que no había podido hacer antes. Ya veo, decía. Tim explicó que el Señor quería encontrarse con esa mujer, y entonces le dijo que fue Jesús quien la había curado. Y entonces sobre el mostrador de la floristería sencillamente compartió con ella la buena noticia de cómo Cristo había muerto. Y al final de la conversación, la mujer había abierto una nueva relación con el Señor y dijo que asistiría a la iglesia los domingos. Jesús convirtió el agua de la obediencia de Tim en el vino de la nueva vida cristiana en beneficio de esta mujer. Hermanos y hermanas, el Señor quiere aprovecharnos para tener este tipo de sensaciones y experiencias. Estos dos pasajes del Evangelio que acabo de citar son como un presagio, ya predicen lo que ocurrirá durante la última cena. Pero hay otro elemento que es esencial para la vida eucarística. Se trata del otro gran misterio del salón de arriba, a saber, la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. No sabemos a ciencia cierta si la habitación superior de la última cena era la misma habitación superior en la que se reunieron los discípulos en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo, pero es ciertamente posible. En una habitación del piso superior de Jerusalén, Dios hizo al género humano dos de sus mayores regalos, las pruebas insondables de su amor. Su Hijo Jesús en la Eucaristía, como memorial del sacrificio salvador de todos los tiempos, y su Espíritu Santo, es decir, su propia vida divina. Estos dos dones son inseparables entre sí. Es por el sacrificio de Cristo en la cruz que el Espíritu Santo ha sido derramado. La humanidad atrapada por el pecado no podía acoger este don, y
por lo que Jesús tuvo que morir sobre la cruz para que pudiéramos acoger al Espíritu Santo. Y por otro lado, es solo por el Espíritu Santo que la pasión de Cristo se convierte en realidad para nosotros, en una realidad viva en nuestra vida, de manera que se perdonen nuestros pecados y que podamos tener una vida eterna como hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, los dos misterios de la habitación superior son realidad. Entonces, como escribió San Efrén de Siria, cuando coméis ese pan, recibís el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo es el amor de Dios que recibimos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo en la Eucaristía para que nos ajustemos al modelo de Cristo cocidos en el pan que es su propio cuerpo. De manera que nos podamos unir verdaderamente en su cuerpo. Es solo el Espíritu Santo que hace posible la vida eucarística. Sin Él es imposible llevar una vida eucarística. Los dos misterios de la sala de arriba se reflejan también en la plegaria eucarística que dice el celebrante en la misa. La oración eucarística incluye la llamada epíclesis, es decir, la oración que invoca al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero no solo el pan y el vino son transformados por el Espíritu Santo. También existe la llamada epíclesis sacrificial, otra oración que pide que el Espíritu Santo se derrame sobre las personas para que también nosotros podamos transformarnos en Cristo al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo vemos, por ejemplo, en la liturgia de San Basilio, celebrada en las iglesias orientales. Que tu Espíritu Santo, por tu bondad, descienda sobre nosotros y sobre estos dones que tienes ante ti. Bendice y santifica este pan y haz que sea el precioso cuerpo de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Y este cáliz, la preciosa sangre de nuestro Señor, Dios y Salvador mismo, derramada por la vida del mundo. Y únenos a todos los que participamos de un solo pan y una sola copa en la comunicación del único Espíritu Santo. Esta es la liturgia oriental. Mientras que en la iglesia occidental vemos la tercera oración eucarística, en que el sacerdote dice lo siguiente: haz que los que recibimos su cuerpo y su sangre seamos un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo, llenos de su Espíritu Santo. Estas oraciones muestran que la finalidad de la Eucaristía es que nos convirtamos en lo que comemos por obra del Espíritu Santo. Nos convertimos en el cuerpo de Cristo, en su presencia para los demás y para el mundo. Otro ejemplo, una persona que vive verdaderamente este misterio, se trata de un sacerdote italiano llamado Andrea Santoro, que ejercía de misionero en Turquía. En el año 2006, mientras rezaba en su iglesia, fue asesinado por un joven fanático musulmán. En cambio, poco antes de su muerte,
el padre Andrea escribió una carta en la que decía: estoy aquí para vivir entre esta gente y permitir que Jesús haga lo mismo conmigo, prestándole mi cuerpo. Solo ofreciendo su propia carne, el hombre está capacitado para la salvación. Hay que soportar el mal del mundo y compartir el dolor, asimilando a nuestra propia carne, tal como lo hizo Jesús. Qué hermosa forma de expresar la vida eucarística. Tan solo algunos días antes de ser asesinado, prestar a Jesús nuestro cuerpo para que a través de nosotros se haga presente en el mundo, diciendo cada mañana: tienes, Señor Jesús, mis manos, mis piernas, todo mi cuerpo, tómalo todo, úsalo para que puedas estar presente en el mundo. Y si estamos dispuestos a hacerlo, tal como lo hizo el padre Andrea, entonces Jesús a través de nosotros puede traer el perdón de los pecados, la salvación. A veces eso también significa estar dispuestos a pagar el precio máximo, es decir, el derramamiento de nuestra sangre, como lo hizo Jesús. Es la expresión más plena de la vida eucarística, tal como lo entendía el obispo del siglo II, San Ignacio de Antioquía. En su camino al martirio en la arena romana, escribió: yo soy el grano de Dios, y los dientes de las bestias me muelen hasta convertirme en el pan puro de Cristo. Mi amor ha sido crucificado y no tengo ansias de nada terrenal. En cambio, tengo el agua viva dentro de mí que dice: ven al Padre. Algunas semanas antes de morir, durante ese camino también expresó su disposición de ofrecer su propio Cristo a Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida terrenal? Nuestra vida es muy breve. Ninguno de nosotros sabe el tiempo que les queda. Para la mayoría, probablemente un gran número de años, mientras que para otros les quedarán algunas semanas como mucho, o días. En comparación con la eternidad, se trata de una vida muy breve. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llegar al cielo, pero no solamente es el propósito de llegar al cielo, sino que el cielo esté presente a través de nosotros en la tierra. Que cada uno de nosotros hagamos que Jesús estuviera presente en la tierra. Es lo que dice Jesús. El cielo está aquí. Qué privilegio que nos da el Señor. Cuando nos dice en la última cena: haced esto en memoria mía. En un nivel, estaba ordenando a sus apóstoles y a sus sucesores que celebraran la Eucaristía por todos los siglos. Celebrar todos los seguidores la Eucaristía. Pero en otro nivel nos dijo: haced esto en memoria mía. Pero nos dijo esto a todos nosotros. Pero, ¿por qué? Toda tu vida. Haced esto toda la vida en mi memoria, en memoria mía. Al alimentarnos de ella, nos convertimos en Él, en Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y entonces podemos decir a los demás: toma esto, este es mi cuerpo, mi tiempo, mis talentos, mi potencial, mi atención, mi vida, mi amor. Y podéis derramar todo a los otros, toda vuestra vida
para que se convierta en una misión de Jesús. Para aquellos que nosotros vivimos en el mundo occidental, aquí en Europa Central, o donde yo vivo, en los Estados Unidos, en el norte de América, la necesidad de la gente de escuchar el Evangelio es mayor que ha sido jamás antes. Nunca ha habido tanta secularización, tan vasta secularización, tanto distanciamiento de aquel que únicamente puede darnos vida. Nunca ha habido tanta gente que ha recibido el bautismo, pero no tiene conocimiento de Dios, que se ha distanciado del Señor, de la Iglesia, que son como huérfanos espirituales, sin saber, sin conocer quiénes son, de dónde vienen, a dónde van y de qué se trata su propia vida. Hermanos y hermanas, ellos nos esperan a nosotros. Ellos están esperando a nosotros para que sean vivos en nuestra fe, para que el Espíritu Santo les llegue. Están esperando a aquellos católicos que estén colmados de alegría, de fe, que no están preocupados por el Evangelio, sino los que están entusiasmados, excitados, ilusionados y animados por el Evangelio, que viven en Cristo y que quieren compartir el Evangelio con ellos. O sea que hay que dejar que cada una de las misas se convierta en una experiencia de esta sala superior. Cada ocasión, cuando vamos a misa y después de la comunión, después de haber recibido la comunión, la Santa Eucaristía, tenemos que pedir al Señor: ¿a dónde me llamas, Señor? Para que el cielo esté presente en la tierra hoy. ¿Cómo me llamas a mí para que encuentre y para que dé respuesta al hambre espiritual del mundo? Por favor, muéstrame, Señor, cómo puedo convertirme en ofrecer perdón, compasión o curación o verdad a alguien que lo necesite. Podemos pedir, podemos rogar después de cada comunión y hacia la Madre podemos pedir y podemos seguir su orden. Haz cualquier cosa que pida Él. Y después, colmados del Espíritu Santo, salimos, abandonamos esta sala superior, al igual que los apóstoles lo hicieron, y como tabernáculos vivos. Vamos a cargar el Hijo de Dios dentro de nosotros y lo llevamos, traemos al mundo, como realmente los cristianos lo hicieron desde el principio, porque tomaron al Señor, porque el Señor tenía tanta compasión por el mundo actual, tiene tanta compasión por la gente que nos rodea, que están sufriendo, que están padeciendo hambre, que nos dice: ustedes, que les den algo de comer. Amén.